Muy bien, muy buenas noches a todos. Ya tengo en este momento 28 participantes conectados. Estimo que el resto también se van a ir conectando en el transcurso de la jornada. No va a ser una jornada muy larga, ¿cierto? Exagerando, vamos a estar unos 40, 45 minutos conectados. Si es que hay necesidad, lo ampliaríamos a una hora, ¿cierto? Explicarles además un poquito la razón de por qué nos estamos conectando a las 9. Voy a ver la posibilidad de que ya la siguiente sesión, la del día viernes, podamos tener una conexión un poquito más temprana, sobre todo porque voy terminando un módulo de pregrado, ¿no? Y lamentablemente han coincidido ambos horarios, ¿no? Y como ya era casi imposible mover la sesión de posgrado, pues me pidieron que acomode un poquito los horarios. Por eso les pido mil disculpas en haberles generado de pronto esta incomodidad, ¿no? De conectarse recién a las 9 de la noche. Me ha gustado la participación que he podido ver en foro. He estado leyendo los mensajes esta mañana, hoy por la tarde. Voy a continuar viéndolos en el desarrollo de esta noche, después de conectarme acá con ustedes, con el objetivo de poder también interactuar. Han visto que he ido respondiendo algunas de las participaciones que ha habido de parte de ustedes, en el sentido de valorar cómo la globalización, la tecnología y la información han repercutido en esta suerte de cambios trascendentales en la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Para el día de hoy, además, lo que tenemos previsto es de que podamos ya abordar algunos criterios de carácter jurídico legal, ¿no? Que ya denotan en gran medida el situar parte de lo que es la legislación, parte de lo que es el derecho informático y de manera específica, y en el caso boliviano, la normativa que rige a nuestro sector. Para ello, lo que vamos a hacer en todo caso es vincularnos a la información que se maneja o la información que manejamos en relación a la legislación nacional. Para ello, tengo preparada una presentación que también se las voy a poder facilitar a través de UPV virtual, con el objetivo de que todos tengamos acceso a esta información, además de las que ya se encuentran disponibles, ¿no? Esta es una pequeña presentación resumen, si quieren, de lo que vamos a abordar en términos de legislación como parte introductoria, ¿no? Como una referencia a lo que determina, en este caso, la ley 164, la ley de telecomunicaciones, y su vínculo, si quieren, en una lógica de legislación nacional de carácter reglamentario, ¿no? En lo que involucran sobre todo tres decretos supremos, que son los que vamos a abordar de sobremanera y que luego complementaremos con el desarrollo de otras circunstancias. Tengo unas dos participaciones en chat. Igualmente, buenas noches. Perfecto. Ok, antes de que abordemos el criterio de legislación nacional, si ustedes pudieran identificar otras causas, otras razones en las que se involucre la transformación de la sociedad en la que vivimos, de una sociedad de datos hacia una sociedad de la información y en miras a conseguir una lógica de una sociedad del conocimiento, ¿qué otros factores incluirían? Aparte de la globalización, aparte de la tecnología, aparte del manejo de la información, que repercuten, como han podido ver, en el planteamiento de las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Algunos de ustedes ya me lo adelantaron con su participación en foro, pero me gustaría también escucharlos en persona, señalando otras de las causales que consideran también debieran tomarse en cuenta, porque sabemos que son muchas otras más, que entran patrones culturales, de orden social, de orden empresarial, un aspecto de cultura organizacional, por ejemplo, que sabemos tiene que estar necesariamente vinculada al desarrollo del marketing digital. El que guste hacer uso de la palabra, pues adelante. Melvin, adelante. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Buenas Yo noches. pienso que en esta coyuntura, bueno, más que todo en nuestro país, el tema político es muy importante, porque no Ya, existen políticas adecuadas, ¿no? Y tampoco se avisora de que nadie se preocupe de este tema del mundo digital, al menos en Bolivia, ¿no? sí, Creo que es un sí. factor fundamental este. Muy bien, gracias por ponerlo de manifiesto. Y vean, realmente, y enseguida le doy la palabra a Carlos, que también tiene la mano levantada.
Eh, Esto es lamentablemente recurrente. Da la casualidad de que soy parte de un colectivo de abogados informáticos, como les había comentado, ¿no? Y esta asociación, que ya data de más o menos principios de la década del 2000, se conformó en el 2003, ya teníamos el antecedente de algunos trabajos aislados de quienes integran la asociación a nivel nacional y que hemos visto cómo se ha ido postergando el desarrollo de una legislación informática apropiada que responda a un rol de parte del Estado que en alguna medida vamos a ver el día de hoy conforme lo determina la propia ley 164. Carlos, tenías la palabra o la mano levantada. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, justamente también tocando los temas generales. En el ámbito nacional también afecta bastante el tema de la cultura, ¿no? Sí. En general, tanto en el tema de las tecnologías de información, como en ámbitos tal vez más específicos como son, no sé, las redes sociales, Sí. el tema de ciertos usos o de manejos o el miedo a manejar ciertas cosas, ¿no? Justamente el tema de esto de la pandemia que estamos viviendo ahora, medio que nos ha forzado a todos a que empecemos a utilizar esto, pero a la mala, porque la mayor parte de la gente tenía miedo de poner sus códigos de su tarjeta de crédito y demás en un sitio web. Y ahora, aunque duden, aunque no tengan la seguridad, mucha gente lo ha terminado haciendo, ¿no? Claro, claro que sí. O sea, nos han tenido que orillar a esta necesidad o nos ha llevado a el hecho de poder ubicar la circunstancia de un trabajo acorde a el empleo de la tecnología, el empleo de las TIC. Tengo las manos levantadas de Gino, perdón, y de Ignacio. Adelante. Empecemos con Gino García. Bien, licenciado, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un ¿Cómo gusto está? Buenas noches. saludar a todos los compañeros. Buenas. Hay un punto interesante que hace unas 2 semanas lo tratábamos en un conversatorio. Ya. Era el aspecto legal de la telemedicina que se está implementando en nuestro país, ¿no? Y era muy importante porque existían todavía vacíos legales y ellos hablaban, los médicos hablaban que prácticamente se consideraba casi todas las especialidades médicas, incluyendo además la teleeducación, la teleformación y otras más, y incluyen ellos, por ejemplo, el aspecto de la telefarmacia también, que se debería generar Sí. un sistema que esté trabajando conjuntamente con los médicos. Entonces ahí también hay un aspecto tecnológico, también de servicios, también de comercio. Y había una situación que una doctora de México participó del conversatorio Ya. y nos decía lo siguiente, que obviamente en México y en Estados Unidos ella nos contaba su experiencia, que todo ya está sistematizado y que en México, por ejemplo, ella decía que si quieres comprar alguna tableta o algo así y no tienes tu documento en línea, entonces tienes que presentar hasta tu pasaporte y lo escanean. Esos son aspectos legales. Y un apunte final que nos pareció muy interesante fue que justamente ver el aspecto de cómo algo así como impuestos, digamos, generar estos datos que se generan por parte de los médicos, que también se respeten en las farmacias, ¿no? A través de códigos QR, una legislación de por medio. Y obviamente el responsable de esta área por parte del gobierno decía que obviamente sí están intentando también trabajar en ese punto. Y había uno de los temas delicados que decía justamente esta doctora que llegó de México, que decía que algunos doctores están ofreciendo telemedicina en otros países. Entonces, ¿cómo se trata el aspecto de la homologación de sus títulos para poder ejercer la medicina a nivel internacional? Entonces ahí entra este tema que estábamos hablando sobre que obviamente podemos ser médicos y sería muy interesante ser médicos también para todo el mundo, ¿no? Así tendríamos interminables, Sí. si vale el término de clientes en la medicina, ¿no? Sería pacientes o médicos.
Pero ese mismo tema se aplica a lo que sería el comercio. Yo lo veía como que son Igual. como que eliminaron las carreteras y los servicios de couriers pues, son deliveries, porque el delivery prácticamente solamente es un tema de logística, ¿no? De entrega. Ujú, Entonces es como que el Internet ha allanado así todas las carreteras habidas y por haber ujú. y ojalá las aprovechemos. Esos dos apuntes nada más. Espero que ayuden. Gracias. Perfecto. Y antes de que siga equivocándome, ¿Gino o Guino? Guino, Guino. Ok, perfecto, gracias. Ok, a ustedes. muchas gracias, Guino. Y lo que dices es muy cierto. Enseguida vuelvo contigo respecto a ese punto. Tengo la mano levantada de Ignacio, por favor. Ignacio Rocabado. Perfecto, buenas noches. Buenas noches. Como decían mis compañeros, la política es un aspecto fundamental en las nuevas tecnologías. Y un Ujú, apunte curioso que escuché cuando empezó la cuarentena es que también tiene que ver con las ideologías, que ciertas personas decían que no tenemos que utilizar estos instrumentos porque son instrumentos del imperialismo, digamos. ujú. Es de acuerdo a las ideologías, bien adecuarse a las nuevas tecnologías. Claro que sí, claro que sí. Los hechos que estamos viviendo en Yapacaní, por ejemplo, con la toma de instalaciones de antenas de transmisión satelital, ha puesto esto muy de manifiesto, ¿no? Cómo se han motivado por posicionamientos ideológicos, obviamente infundados desde el punto de vista técnico, ¿no? Tengo las manos levantadas de Bernardo Lorberg y de Marco Portugal. Bernardo, adelante. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Bueno, sí, yo creo que va, bueno, va muy ligado a lo que decía Ignacio y otro compañero anteriormente, de que es un tema cultural y también muchas veces en esta situación pecamos por un tema de desinformación y por Sí, una adversidad tal vez al cambio, tal vez a adoptar nuevas tecnologías, nos resistimos al cambio, la sociedad y especialmente la gente más adulta creo que mm, es la más adversa a tener ciertos mm, cambios y adaptarse a nuevas tendencias. Yo creo que todos estos cambios, bueno, apoyado en lo que hablábamos, en la tecnología, en la globalización y bueno, en el procesamiento de información, también va a que las empresas cada vez tratan de adaptarse más y ujú. también, fuera de ver las necesidades que tiene cada uno como consumidor o como usuario de algún servicio, también va a que nos tratan de brindar mayores facilidades y también brindarnos un factor de comodidad. Por ejemplo, bueno, con una experiencia igual personal, yo hace un par de días tenía que recoger un paquete de la terminal Ujú. y pues, yo prefería que la misma empresa me haga el envío, pero Exacto. en mi casa estaban en desacuerdo en pagar un monto tan alto. Entonces yo estaba contactándome de forma digital con la gente de la empresa y bueno, me decían, bueno, te mandamos a tu casa, son 80 bolivianos, lo que fuera. Yo prefería pagar eso por un tema de factor de comodidad, por De ahorrarme seguridad y tiempo. comodidad. Exacto. Entonces creo que va también ligado de todo eso y como la manera que se va evolucionando todo esto también es en este aspecto. Claro, claro que sí. Tengo la mano levantada de Marco y voy a hacer un paneo de todo lo que acaban de mencionar porque todo guarda mucha relación. Adelante, Marco. Marco Portugal, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escucha? Buenas. Claro que sí. Perfecto. Pasa que yo el año pasado justamente estaba haciendo un video donde, bueno, hace 2, 3 años, si recuerdan bien, hubo como una especie de estafas a nivel Bolivia con el famoso tema de Bitcoin. Mm, Yo me conozco esos temas y ujú, saqué un video en mi canal, o sea, para que las personas sepan cómo funciona y cómo pueden evitar las estafas. Y me fui a la ASFI a preguntar estos temas, ya. más que todo yéndome por la parte legal, Ujú, a lo que la ASFI únicamente me regaló unos 3 libros donde me leí la legislación de lo referente a las monedas digitales, a las estafas. En conclusión, lo que me dijeron es, no podemos hacer nada, eviten mm, caer en esas estafas, porque lamentablemente no hay una legislación en Bolivia mm. que pueda abarcar esos temas. Nada podemos hacer y si se hacen estafar, lo siento. Y era, ufale, qué grave. Sí. No, y bastante duro lo que menciona, ¿no? Y obviamente si sumamos a lo que acaba de mencionar Bernardo, por ejemplo, o lo que nos dice Guino, o lo que nos manifestaba Ignacio y Carlos en un principio, pues, ¿qué pone de manifiesto?
Si nos situamos en la emergencia en la que nos encontramos, por ejemplo, sabemos de que el plano digital o el plano informático y una de sus vertientes, que viene a ser el comercio electrónico, no ha despegado como debiera haber despegado, como debiera haberse manejado en un principio en nuestro país antes de la pandemia y ni qué decir durante la pandemia. Cae a mi memoria, por ejemplo, el servicio que antes comenzó a ofertar o pretendía ofertar PharmaClub. No sé si ustedes alguna vez descargaron la aplicación de Pharmacorp, de la empresa de farmacias. Pues resulta que Pharmacorp tenía una aplicación para hacer la solicitud de compra de medicamentos en línea. ¿Y cuál fue el resultado? El INASES, que ahora viene a ser reemplazado por el ASUS, que es la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Universal de Salud, le rechazó la posibilidad de poder brindar ese servicio, porque le indican, momento, usted no puede comercializar medicamentos en línea sin la correspondiente entrega de las recetas debidamente otorgadas de forma física, además, por parte de los profesionales. ¿Cuál fue una primera respuesta por parte de Pharmacorp? Ok, ¿qué sucede si yo recibo un correo electrónico de un médico registrado en mi base de datos que me autorice a que yo le pueda otorgar o entregar, si quieren, el producto farmacéutico, que además tengo delivery, se lo puedo llevar a su casa, al paciente que está siendo atendido por ese médico? ¿Cuál fue la respuesta del INASES? No, tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene la receta física, no tiene el documento. Tengo un amigo en el ámbito de redes sociales y de este trabajo de comercio electrónico y también marketing digital, Marcelo Durán, no sé, de pronto algunos lo conocen, es el tío Bitumano, y que tiene una frase muy categórica en este punto. La serie de trámites que se llevan a cabo en nuestro país con la famosa exigencia de la fotocopia de la cédula de identidad, que te la piden para todo y para nada. Y sirve también para todo y para nada. Tomando en cuenta que nuestro país, ya desde el 2014, se encuentra en un criterio de interoperabilidad. O sea, todas nuestras redes públicas se encuentran entrelazadas entre sí. Todas. No unas cuantas, todas, absolutamente todas las de nivel central. Lo que falta es articularlas, sí, eventualmente con los niveles subnacionales, departamental, municipal y eventualmente niveles sectoriales. ¿Esto qué favorecería? Que si yo necesito información, por ejemplo, soy Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y necesito información tributaria de Bernardo Lorber, yo simplemente tendría que introducir su cédula de identidad o su número de identificación tributaria y ya tengo acceso a esa información. ¿Y qué beneficio le otorga a Bernardo en ese sentido? Que ya no va a tener necesidad de sacar una certificación del Servicio de Impuestos Nacionales que acredite que no tiene una deuda tributaria y que eventualmente yo como gobierno municipal puedo contratar con Bernardo. Algo similar al acceso a los registros RUPE, a los registros RPBC para contrataciones estatales, ¿no? Y que se efectiviza en un plano nacional, al cual hacía alusión, por ejemplo, Guino, respecto a telemedicina y ahora teleeducación. De la misma forma, como mencionaba Ignacio, en el sentido de un poco la incertidumbre y el manejo de lo que la OMS ha empezado a esgrimir bajo el concepto de infodemia. Ayer hablábamos un poco de información. Hablábamos de cómo pasar de datos a información y de la información al conocimiento. Pues resulta que en ese último trajín de la información al conocimiento, hoy reconocemos una circunstancia denominada como infodemia, una suerte de volumen impresionante de datos, supuestamente información no validada, que circula a través de redes sociales, que circula a través de Internet y que genera a veces decisiones absurdas. Por ejemplo, lo que estamos escuchando y evidenciando a través de los medios de comunicación y las propias redes de los atentados a antenas de transmisión satelital o transmisión de señal celular, supuestamente conectividad 5G. Pues bien sabemos en este momento, todos los que estamos en el curso, que somos en este momento 46 personas conectadas, sabemos muy bien que en Bolivia no hay 5G, para empezar. O sea, ya partamos de esa primera circunstancia, que hasta ha dado lugar a que se generen un montón de memes al respecto, ¿no? Cuidado, que las antenas 5G te van a contagiar y ahora vas a comenzar a expeler el Wi-Fi
como parte de los síntomas del COVID. Son cuestiones que lamentablemente nos orillan a otras circunstancias absurdas. Pero ahora, dejando de lado lo absurdo, entrando en ese criterio que decía Carlos en un principio, ¿no? La importancia de manejar de forma propicia la información y en este caso la posición que debiera tener el Estado, como también lo mencionaba Guino y de alguna manera también los otros participantes que han hecho uso de la palabra hoy, así como también lo que han señalado en el foro, lo que han ido señalando en el foro, nos lleva necesariamente a esto, a la legislación nacional. No solamente a la práctica cotidiana, no solamente a los aspectos que involucran, si quieren, una suerte de práctica cultural, social o pragmática en un nivel evidentemente pragmático que no necesariamente va aparejado a conocimiento. El problema es de que también nuestra población en gran medida desconoce el alcance de la legislación nacional. Sin ir lejos y sin ánimo de ser molesto. ¿Quiénes de ustedes, antes del inicio de nuestro módulo, antes del inicio de esta materia, tenían conocimiento, por ejemplo, de la existencia de la Ley 164 y de la regulación de tecnologías de información y comunicación, así como también del ámbito de telecomunicaciones? Si gustan, pueden levantar la mano. Carlos Vargas, aquí en Cochabamba, perfecto. ¿Alguien más? Porque como son bastantes, estoy rastreando en todas las fotografías y videos que tengo activados. Ok, vean, 1 de un grupo de 46. 2 conmigo, ya Guino también que levantó la mano, perfecto, somos 3 de un grupo de 46. Ahora, no nos sintamos tampoco mal. ¿Por qué? Porque como comúnmente ocurre en términos de legislación nacional, y peor, normas que de alguna manera rigen nuestro comportamiento ocupacional, comercial, empresarial, profesional e incluso industrial, no son difundidas, socializadas y explicadas de la forma correspondiente. Y sobre todo, esto incide de manera negativa en su desarrollo y ejecución. Porque cuando nos referimos a la legislación nacional, a la legislación boliviana, referida al ámbito informático, estamos haciendo alusión a criterios que van más allá inclusive de una de las formas de representación, que es la que vamos a trabajar a partir de mañana, referidas en este caso a los nombres de dominio, las páginas web, los famosos dominios.bo, que es donde inicia, si quieren, la ley 164, concretamente en el artículo 69, la reglamentación del denominado campo TIC, de tecnologías de información y comunicación. No podemos dejar de lado, sí, los derechos, deberes, prohibiciones y obligaciones de usuarios del ámbito informático, de proveedores de servicios informatizados o servicios digitales, que también se encuentran de alguna manera comprendidos en la redacción de la Ley 164, algo que voy a complementar con unos 2 videos que les voy a subir el día de mañana, que les voy a habilitar a través del canal YouTube y de plataforma UPB Virtual. Pero a ver, empecemos con el tema de dominios.bo. ¿Cuántas páginas con terminación .bo conocen y emplean de forma cotidiana? Habrá en el curso, somos 46, como les he dicho, habrá por lo menos alguien que conozca un mínimo de 10 páginas .bo e interactúe con esos sitios .bo, que sean mínimo 10. ¿Alguien en el curso? Si gustan pueden levantar la manito con la herramienta Zoom para que yo pueda ver, me sale el pop-up en ese sentido. Nadie. Y eso nos lleva a considerar, ¿y qué te otorga? ¿Qué te da el .bo? ¿Qué beneficio llega a producir o a generarte en términos comerciales, en términos de marketing y en términos de regulación, el que tu sitio web o tu homepage o tu landing page sea una con terminación .bo? Pues la única circunstancia es sujetarte a normativa boliviana y geoposicionarte en nuestro país. Tengo una participación, perfecto, vino, marca región, cierto, porque te geolocaliza.
Y veamos que muchas empresas lo hacen. Google, sin ir lejos. Si ustedes en el navegador colocan google.com, inmediatamente los redirecciona a google.com.bo, a la representación de Google para Bolivia. Es más, incluso te ofrece, tenemos entre los idiomas disponibles quechua. ¿Por qué? Porque es el que podría ser útil por la región. Es más, en muchas ocasiones, por más de que tú pongas, por ejemplo, google.py, porque quieres entrar a el servidor de Google para Paraguay, que preferentemente filtre contenido de páginas en el Paraguay, tu navegador te dice, no, momento. Por tu geoposicionamiento, yo sé que estás en Bolivia y por lo tanto te voy a direccionar a Google Bolivia. No te voy a direccionar a Google Brasil, no te voy a direccionar a Google Paraguay, porque sencillamente no estás en esa región. Bueno, a menos que utilices un servicio VPN, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo conexión VPN y en este momento, en teoría, estoy conectado en México. Entonces, si yo haría una búsqueda, probablemente me revuelva información de ¿qué? De México y no necesariamente de Bolivia. Pero como ya me ha trazado a lo largo del día, a través de diferentes servicios, a través de diferentes aplicaciones, Google sabe dónde estoy. Incluso sabe más que cualquier otra persona y mucho más que el propio Estado, dónde me encuentro. Y de esta manera me geoposiciona. Por eso la importancia de manejar los nombres de dominio acorde a la región donde queremos tener un ejercicio de influencia puede ser provechoso en términos comerciales. Puede ser provechoso en términos de generación de branding, de marca, de sentimiento de marca vinculado a región. Y esto obviamente involucra el sujetarse a regulación boliviana, además de estándares internacionales, que tampoco podemos dejar de lado. Esto denota entonces que en nuestro país se tengan reglas de administración. Tengo dos manos levantadas, permítanme un instante, a ver, voy a volver a la visualización. Tengo las manos de Carlos y Marco todavía. ¿Quieren hacer alguna apreciación respecto a lo que acabo de señalar? Bueno, yo sí. Adelante, Marco, claro. Tengo entendido que cuando una persona tiene una página web y esa página web está más que todo en la Unión Europea, tiene que instalar sí o sí lo que es los términos de cookies. Porque si esa página web no tiene el término de cookies, está sujeta a lo que es hasta cárcel. Mi pregunta es la siguiente. Aquí en Bolivia, al parecer, no hay esa legislación, ¿verdad? O sea, yo puedo utilizar las cookies y al final nadie me dice nada y tengo la total libertad, pues, bueno, de meterme tal vez en la vida privada de los usuarios, se podría decir. Sí, lamentablemente lo que señala Marco es muy cierto, pero tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Cuando hablamos de proveedores de servicio para páginas web, un poco adelantando lo que vamos a ver mañana, en las actividades asíncronas, cuando nos referimos a esta circunstancia, necesariamente tenemos que hablar de dos criterios. Hosting, que es el hospedaje de sitios web, y dominios web. No puede haber hosting sin un dominio. La mayor parte de las páginas web en nuestro país, sobre todo, lo que hacen es trabajar subdominios. Tienes un dominio principal que se encuentra hospedado en una empresa proveedora en Estados Unidos, en Europa, en el Asia. Generalmente las asiáticas son las más económicas en la mayoría de las ocasiones y se sujetan a normativa local e internacional. La norma internacional aplicable a los dominios en Internet es la norma que es establecida por la ICANN, que es la entidad responsable de la numeración y nombres de dominios en el mundo, que es administrada, en este caso, por la Universidad del Sur de California, que nos establece estándares. En el video que les habilité hoy sobre derecho informático, hay un punto de la definición dada por Julio Telles Valdés del derecho informático que hace alusión a normas de carácter informático, los estándares y políticas informáticas. Una de esas políticas o uno de esos estándares son las reglas ICANN. Todos los sitios web en el mundo tienen que vincularse a dominio y eventualmente la posibilidad de hospedaje. El hospedaje simplemente es recibir toda la información
para que el sitio funcione. Y el dominio es el que permite el direccionamiento para conectividad con la página, ¿no? Por ejemplo, un dominio en particular, upb.edu, que además responde a un dominio genérico de primer nivel, que es el .edu, que hace alusión a actividad educativa sin fines de lucro por la condición de nuestra universidad, que es una fundación educativa. Cosa muy distinta que yo ubique un dominio .com, el tradicional .com, que hace alusión a un esquema comercial. Y su diferencia, perdón, con el .net, que hace referencia sobre todo a una actividad empresarial. A eso se le suma un segundo subgrupo de primer nivel, que son los dominios de país, o los CCTLD, Country Code Top Level Domain, sería el nombre correcto. El código de país del sistema de nombres de dominio. En este caso, corresponde a Bolivia el .bo, corresponde el US a Estados Unidos, luego tenemos por ejemplo, PR, sí, PR para Portugal, ES para España y así sucesivamente. Lo que mencionaba Marco es muy cierto, no solo para la Unión Europea, donde se aplica normativa de carácter comunitario, sino también para otras regiones, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué implica? Si mi sitio web está alojado en un servidor americano o en un servidor europeo, es cierto que en Bolivia yo no tengo restricción de uso de cookies, pero puede ser que por mi vinculación con el servidor en Estados Unidos o mi servidor en Europa, yo tenga que por lo menos anunciar que uso cookies. Ya con eso he cubierto una exigencia jurídico-legal de carácter internacional o de origen del proveedor del servicio de Internet, y en este caso de hosting o de DNS, de nombres de dominio, que me obliga a por lo menos anunciar a mi usuario digital que estoy utilizando cookies, que son pequeños códigos insertos en mi sitio web a objeto de ¿qué? Capturar información. Entre comillas, para brindar un mejor servicio. Los usuarios Amazon, por ejemplo, sabemos que la empresa utiliza cookies, utiliza una captura de datos o captura de información respecto a todos los que realizamos compras con Amazon. Por eso es que cada vez que ingresamos a la página, sobre todo porque hemos aceptado en un principio y a veces sin leer, algo que de lo cual vamos a hablar también en un instante, ya nos responde incluso de nuestro nombre. Nos dice, hola Oscar, qué gusto que estás de vuelta. Y además, mira, de acuerdo a los últimos ítems que has buscado, te ofrezco estos otros, porque son relacionados a tus últimas búsquedas. Te mapea. Y eso, por si acaso, es legal hacerlo todavía en nuestro país sin informarlo. Y es lo que mencionaba Marco hace un instante con el caso de las cookies, que lo podemos aplicar a través de las APIs de Facebook, podemos aplicar este tipo de captura de datos con las APIs de Google, en suma, con todas las redes y plataformas que utilizamos, tanto para un uso social como para un uso comercial o empresarial. La única limitante en este caso, al sujetar un sitio web a un dominio de país, es de que nos vamos a sujetar inicialmente a su normativa local o su normativa nacional, que en el caso boliviano es limitadísima. En lo concerniente a nombres de dominio, nos hemos decantado más en el tema de conflictos. El hecho de que, por ejemplo, yo quiera registrar un nombre de dominio que sea de titularidad de ENI, pero lamentablemente ENI no haya inscrito el nombre de su dominio, de su sitio web, en el CENAPI, ni mucho menos en NIC Bolivia, que es el administrador de sitios web o el administrador de dominios.bo, y que por ende yo goce del beneficio de haberlo registrado antes. Y Lenny tendrá que entrar en una discusión conmigo a través de el administrador de sitios.bo para ver si yo tengo derecho de usarlo o Lenny tenía derecho de usarlo, pero no lo ejercitó. Donde además yo tengo la ventaja de que lo he inscrito primero, de que he sido el primero en registrarlo. Por lo tanto, nos encontramos en una fase o en un estadio muy, pero muy vago
en términos de regulación de estándares de Internet, concretamente en el tema de nombres de dominio. Y ni qué decir en el desarrollo de otras exigencias que las vamos a complementar precisamente el día de mañana con las actividades asíncronas. Entramos ya en una lógica de lo que mencionaba Guino, por ejemplo, en lo concerniente a el rol del Estado referido a la brecha tecnológica y que también lo he visto bastante en sus participaciones en el foro. Sabemos que esto denota sobre todo el reconocimiento de que en nuestro país, y la pandemia lamentablemente lo ha puesto de manifiesto, hay una brecha enorme en términos de desarrollo, de comprensión y de uso de todo un entorno informático apoyado obviamente en la tecnología. ¿Qué objetivo se había trazado el Estado a través de la Ley 164? Que debiera fomentarse el acceso, el uso y la apropiación social de las TIC, con la infraestructura correspondiente. Vean, la Ley 164, que data del 2010, nos pone de manifiesto un rol que se había trazado el Estado en miras a fortalecer un parámetro que hoy se considera un servicio público, requerido por la gran mayoría de la población, en el sentido de que se busca, sobre todo, acceso. Por lo tanto, llama nuestra atención que si se tenía este parámetro, ¿por qué motivo, 2 años después, 2012, le cerramos las puertas a Google cuando nos ofrecía su proyecto Balloon? No sé si escucharon hablar del proyecto Balloon para cobertura de Internet. Google, en el 2012, tocó las puertas del gobierno nacional para ofertarles el desarrollo de un proyecto denominado de globos satelitales para interconexión satelital. Perdón, interconexión para Internet. ¿Cuál era el objetivo del proyecto Balloon? En todo caso, exacto, los globos, para Facebook gratis, Internet gratis y otros, porque la razón de haber elegido a Bolivia era por su posición estratégica, sobre todo en lo concerniente al altiplano, que cumplía con ciertos requisitos y condiciones para el lanzamiento de estos globos aerostáticos, empleados, por ejemplo, para mediciones meteorológicas, y que podían haberse adaptado, como lo ha hecho Google, para cobertura en orografías muy complicadas para la provisión de servicio de Internet. En resumen, Bolivia le dijo, no, gracias, no estamos interesados. Singapur le dijo que sí, que tenía condiciones relativamente parecidas a las que nosotros evidenciamos en nuestro altiplano, ¿no? Con la presencia de cordilleras, etc. Y que afectaba obviamente el tendido de líneas y la cobertura de señal Internet para la población. Hoy, Singapur es una de las pocas regiones con 100% de cobertura de Internet. Y que en gran medida se ha logrado con el apoyo del proyecto Balloon de Google y al que se han ido sumando otros servicios y otras empresas, caso concreto de Facebook. Vean cómo esta circunstancia pudo haber sido de un uso realmente magnífico en el momento en el que nos encontramos, además del cumplimiento irrestricto de la propia Ley 164. Ya cuando ustedes estén profundizando en el análisis de la Ley 164 con los casos que les voy a proporcionar para el desarrollo de las actividades asíncronas, se van a topar con los derechos previstos en la Ley 164. Sí, cierto, el caso de por qué se negaron al proyecto Balloon, nada hay gratis en Internet. El caso Cambridge Analytica lo ha puesto muy de manifiesto. Los servicios gratuitos por Internet suelen ser los más caros. ¿Y qué es lo que se denota en ese servicio caro? Que en realidad el producto somos nosotros, en realidad nuestra información. O sea, proveer Internet gratis significa también entregar ¿qué? Información gratis. ¿A quién? A Google, a Facebook, a redes, a quien proporcione el servicio en particular, ¿no? Que esa también ha sido una de las justificaciones de por qué no se aceptó los proyectos con Google, ¿no? Muy cierto. Pero veamos cómo el rol del Estado comienza a fallar. Y esto en aplicación de la propia Ley 164. ¿Sabían, por ejemplo, que de acuerdo al mandato del artículo 54 de la Ley 164, esta que estamos comenzando a revisar, concretamente el numeral 4 del artículo 54,
que se refrenda en el artículo 59, en un momento de estado de emergencia, como en el que nos encontrábamos, y enseguida explico eso de encontrábamos, podía haberse dispuesto por ATT, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en coordinación con Defensa Civil, que es el que acredita la situación de emergencia, podía haberse dispuesto cobertura total, gratuita del servicio de Internet en todo el territorio nacional. Y que aquella empresa que tenga deficiencias en la prestación de su servicio por la señal, ya sea de radio base, de repetidoras o señal satelital, se interconecte a aquellas que sí pueden brindar servicio. Y con esto, ¿qué asegurábamos? Por lo menos un incremento del 32 al 37% de cobertura de Internet en zona urbana, periurbana y sobre todo de régimen rural. Pero no se ha cumplido, no se ha efectivizado. Y por si acaso, ya no puede efectivizarse. Porque el último decreto, el que dispuso la terminación de la cuarentena rígida, a la que vamos a volver probablemente, La Paz ya ha anunciado que lo haría, nos ha cambiado de categoría. Ya no estamos en estado de emergencia. Estamos en un estado de mitigación, en un estado de contingencia, que ya no va a permitir aplicar lo previsto en el artículo 54. Una circunstancia que deja, por lo menos en entredicho, ese rol del Estado como un rol transformador, aportando las medidas para garantizar un uso óptimo de los servicios disponibles actualmente. Porque además se identifican 5 áreas específicas: educación, salud, gestión gubernamental, enseguida volvemos con ello, productivo y comunicación e información. Vamos con lo productivo. Dejemos de lado por ahora un instante el resto. Hubo un proyecto que se denominó el InfoSPI para el armado de una base de datos estatal de soporte de toma de decisiones para políticas de desarrollo, orientado obviamente a gobiernos municipales, gobiernos departamentales y gobierno central, para permitir que los tomadores de decisiones en política de comercio, política económica, etcétera, puedan verificar el estado real de proyectos con incidencia productiva, ¿no? Para fomento de actividad lechera, actividad agrícola, agropecuaria, etcétera, 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 ¿no? Los sectores identificados en el mandato constitucional, que eran parte de la economía plural o son parte de la economía plural, a los que se pretendía fomentar y coadyuvar con el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. Lamentablemente, este ha sido uno de los puntos más delicados y a la vez más débiles del rol del Estado, de acuerdo al mandato establecido por la Ley 164. Se optó más por los otros sectores. En el ámbito de comunicación e información, la apuesta por el Tupac Katari, que bueno, todos sabemos que no ha cumplido con las expectativas, fuera de que también se manejaba en una suerte de manejo inadecuado de la información, porque en ningún momento el Tupac Katari iba a favorecer a mejorar la conectividad de Internet. En ningún momento. Pero sí pudo favorecer en telemedicina, que ahora, en el ámbito de gestión de la salud, con telemedicina, se ha puesto muy de manifiesto, pero también ha demostrado o ha verificado y visibilizado nuestra debilidad estructural como país en términos de cobertura sanitaria. Algo que lamentablemente nos ha puesto muy de manifiesto la pandemia. Ni qué decir el tema de la educación. Y ojo, este es un mal global. La pandemia ha ocasionado, con cifras que maneja UNESCO, la afectación al 87% de la población estudiantil en el mundo, con el cierre de escuelas, con la suspensión de actividades, con la disyuntiva de continuar en una educación a distancia, en una educación virtual, o conjugar ambas y llegar a dar cobertura de los servicios de educación. Que en el caso boliviano, por efecto de la Ley 164, se manifestaron ciertas políticas como la dotación, por ejemplo, de las computadoras CUA y Quipus, así como también los servicios de telefonía de Entel con los famosos celulares E, ¿no? Que eran fabricados precisamente por Entel, pero de los cuales tuvimos muy poco conocimiento y además, revisando un poco los antecedentes de la empresa Quipus
que era la responsable de su fabricación y comercialización, veíamos que eran buenas terminales, pero por lo menos con unos 4 a 5 años de retraso con relación a la media comercial. Entonces tampoco ha habido un desarrollo propicio del rol del Estado en términos de tecnologías de información y comunicación y el soporte o la infraestructura para el servicio en el área de educación, donde sí se ha cumplido el rol casi a cabalidad. Gestión gubernamental. Por el aspecto de la interoperabilidad de redes. El hecho de que el nivel central del Estado, sobre todo, puede acceder a las bases de datos de todas las dependencias del Estado para la toma de decisiones. Una regla de interoperabilidad que operaba, mejor dicho, ya a partir del año 2008-2009, se potenció entre el 2010-2012 y se tuvo que visibilizar a partir del 2016-2017, donde ya no era posible manejar la hipótesis de que las bases de datos públicas no se encuentran interconectadas. El problema es que todavía no repercute en la medida de lo que debiera significar para beneficios de la población, para reducir esa brecha digital que hoy la pandemia nos ha puesto muy, muy de manifiesto. Se crea entonces una entidad que pretenda responder a esos objetivos, responder a ese rol del Estado. Lamentablemente la ley 164 nos ha creado un montón de entidades. Le ha reconocido competencias a la ATT, en respuesta a lo que era antes la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la que ahora se integra como parte del Departamento de Regulación de Telecomunicaciones, dentro de lo que es la ATT, Telecomunicaciones y Transporte. Después también creamos el COPLUTIC, el Consejo Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación. Después el COSTETIC, el Consejo Superior Tecnológico de Información y Comunicación. Y al último, no reflejó realmente en una mejora significativa del rol del Estado. Algo que sí ha cambiado bastante con el rol que ejercitó en su momento y que ejercita todavía la AGETIC, en términos de investigación, de innovación y de implementación de nuevas tecnologías y nuevas técnicas. El problema es que la AGETIC se concentró en la gestión pública, con el objeto, sí, bien claro, de reducir la burocracia. El tema de simplificación de trámites, que ya en algunas áreas se ha podido evidenciar. Licencias de funcionamiento, de actividad económica, el hecho de poder recabar información, dar seguimiento a trámites y demás, que comienza a efectivizarse y potenciarse a partir del 2015. Pero vean, son 5 años de diferencia respecto a la promulgación de la Ley 164, y ni qué decir de aquel viejo proyecto de 1992 presentado por uno de los hombres fuertes de ADN de aquel entonces, Ronald McLean, en coordinación con otros proyectistas, para lo que fue el proyecto de gobierno electrónico. Vean, ya muchos años atrás y que hasta la fecha no hemos podido consolidar, ¿no? Una serie de trámites que facilitarían nuestra vinculación o relación con el Estado. Se le dota una serie de objetivos institucionales a la AGETIC, ¿no? Favorecer la construcción de una gestión pública eficiente, generar políticas y herramientas referentes a reducir la brecha de la información o la brecha tecnológica, así como la seguridad de la información, de algo que mencionaban, por ejemplo, en la captura de datos y las cookies, y ver qué hacemos en ese aspecto. Claro, concentrada todavía en el Estado. Que se desarrollen programas para el fomento de las TIC, para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Veamos un caso. La pandemia, sabemos, nos ha orillado a quedarnos en nuestras casas. Sobre todo si somos sujetos de riesgo, si tenemos una edad superior a los 50 años, que incrementa de sobremanera nuestras condiciones de riesgo, lo que nos lleva a una población de jubilados y rentistas, ¿no? A partir de los 57, 58 o 60 años, dependiendo la edad de su jubilación. Y como en algunos casos, un jubilado que no necesariamente entra en la categoría de nativo digital, de la cual hablábamos ayer, peor de migrante digital, porque muchos de ellos son renuentes al empleo de la tecnología, se ve en la necesidad
de tener que concurrir a las entidades de intermediación financiera a objeto de cobrar su jubilación y evitar que ésta se revierta. Porque además el trámite, cuando se revierte una renta, es extremadamente moroso, que nos lleva en algunos casos hasta 8 a 9 meses de reclamaciones administrativas e incluso hasta judiciales. Vean cómo una regla de gobierno electrónico podría solucionar esto de manera ineludible. El simple hecho de que le puedas permitir a un jubilado que con el empleo de firma digital y con una plataforma que integre la información de las AFPs, que ya debiera estar contenida en la gestora pública de seguridad social, que esa es también otra afrenta a nuestra inteligencia, ya que es una dependencia estatal que existe pero no funciona, pero cobra. Su presupuesto se sigue efectivizando, pero la labor la siguen realizando las AFPs, que además tomaron la rienda en este caso. Comenzaron a contactar de manera directa a sus afiliados a objeto de pagarles la renta de jubilación, consultándoles si tienen o no tienen una cuenta bancaria. Y si la tienen, que por favor proporcionen los datos para que puedan proceder con los débitos correspondientes. Y de esta manera evitemos que concurran a los recintos físicos de las entidades de intermediación. Vemos cómo la tecnología puede terminar siendo favorable para el usuario cuando se toman decisiones de esta naturaleza. Que impulsa además la soberanía tecnológica, mencionaba como objeto de la GETIC. Llamativo, ya que desde el 2002 se cuenta en nuestro país con un repositorio de software boliviano, códigos desarrollados por programadores bolivianos. Y que lo llamativo del caso es de que este software o este repositorio de programas no llega a ser conocido ni por la 10ª parte de la población boliviana. Peor, no solo conocida, que accedan a ese repositorio y empleen software gratuito, claro, de plataformas Linux, Ubuntu, Unix y otras, pero que vayan a cubrir la demanda de la población, sobre todo una demanda empresarial o comercial. Muy cierto también lo que acaba de decir Guino respecto a la gestora que estuvo cerrada y no hizo ningún tipo de trámite durante el periodo de pandemia. Cero, no realizó ningún tipo de soporte ni apoyo. Y eso ha sido casi recurrente en gran medida en la mayor parte de las dependencias estatales, bueno, salvo aquellas que resultan ser neurálgicas para la administración pública, cobranzas, impuestos, recaudaciones, ¿no? Para que veamos cómo realmente la labor de la GETIC y del propio rol del Estado, apoyado en tecnologías de información y comunicación, ha sido un manejo más que discursivo, que se encuentra contemplado en la Ley 164, pero que no se ha efectivizado de manera inmediata. Más allá de las funciones de la GETIC, me interesa también que podamos entender o comprender algunos parámetros fundamentales de lo que nos deja de experiencia la pandemia y la emergencia. Lo que mencionaba hace un instante, documentos y firmas digitales. Desde el 2010 que en Bolivia la firma digital y los documentos adquieren validez jurídica. Todo documento digital que sea gestado en nuestro país y que además vaya aparejado al mecanismo de firma, goza de plena validez jurídico-legal para demostrar la relación que se ha trazado. Esto en aplicación estricta de lo descrito en el artículo 78 de la Ley 164, que detalla que todo acto o negocio jurídico que sea contemplado en un soporte digital, sin importar que sea un soporte magnético, que esté en tu celular, que esté en tu computadora, en un pendrive, en un disco, en una memoria externa o en la nube, va a ser merecedor de validez jurídica siempre y cuando vaya aparejado por un complemento fundamental, la firma digital. Situación que ya se había enunciado en el 2010. Lamentablemente, la reglamentación para uso de firma recién se emite en el 2015, 5 años después de su implementación. Y vean cómo hubiera sido realmente importante en este periodo de pandemia que este aspecto se haya puesto de manifiesto.
como ya acontece en muchos países que nos circundan en la región. Chile ha sido uno de los últimos, por cierto. Chile ha reglamentado la protección de datos y la firma digital recién en el 2018. El país que tiene mayor experiencia en el uso, reglamentación y empleo directo de la firma digital en la región viene a ser Perú. Le sigue la Argentina, después el Brasil, Colombia, Uruguay, que ha tenido un desarrollo impresionante. Y lo más llamativo, una de las mejores regulaciones de firma y de seguridad digital y seguridad electrónica la tiene Venezuela. Una economía que hoy está pasando por uno de sus peores momentos, pero tenía una regulación exquisita, una de las mejores de la región. Esto lo pudimos constatar en el Congreso de Derecho Informático en octubre del 2019, el año pasado, en Sao Paulo, ¿no? Que tuve oportunidad de participar y debatir precisamente estos aspectos que yo presentaba, justo la reglamentación boliviana que había salido con objeto de la modificación de firma digital a través de una serie de decretos supremos y reglamentos técnicos emitidos por la ATT. Tengo la mano levantada de Álvaro. Adelante, Álvaro. Una consulta. Adelante. Bueno, el tema de la firma digital ahora se ha puesto un poquito más activa con este hecho de la pandemia. Hay bancos Sí. que están ofreciendo, por ejemplo, el servicio de apertura de cuentas y demás Sí. online con recabación de información simplemente en línea. Pero también he visto, y no sé si a mí me puede dar un poco más de información, que hay empresas que están ofreciendo la certificación de firma digital personal, así como empresarial, ¿no? Entonces, Claro. ¿a qué punto es válido, por ejemplo, que un banco te tome los datos y teóricamente firmes un contrato desde tu página web, Ajá. por ejemplo, y te den el servicio si no está validada nada de esa información? Ellos han tomado un protocolo, creo, interno, donde básicamente te toman la información, te toman fotos del carnet y demás, ¿no? Exacto. Pero no hay una certificación de autenticidad de la firma y otras cosas, ¿no? Entonces, es necesario contar con una certificación personal para futuros trámites y documentos, o están aprovechando un vacío legal, o cómo se puede aprovechar esta modalidad para cualquier tipo de negocio, ¿no? Excelente pregunta y excelente participación de Álvaro en este sentido. Aclarando algunos puntos. El tema de la firma digital y la seguridad informática en el tema de las entidades de intermediación financiera ya se determinaba en la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, que es además complementada con la recopilación normativa que es determinada por ASFI, por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano. Y en el ámbito concreto de regulación sobre servicios digitales y servicios electrónicos, se estableció el libro octavo, si mal no recuerdo, o el libro noveno de la recopilación normativa para banca, y que ha sido propiciado, vean la circunstancia, por el sector privado. O sea, lo poco de regulación que tenemos en términos de regulación financiera, en términos de soporte a normativa financiera para seguridad electrónica o seguridad digital, la tenemos gracias al influjo de, en este caso, la operación de Tigo Money, ¿no? Que es precisamente la que abre la puerta para este servicio en el sector financiero. El otro punto es el referido a la certificación pública que nos brinda ATSIP, la Agencia de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, que es una suerte de vertiente de la vicepresidencia que trabaja de manera coordinada con la AGETIC para la prestación del servicio de firma y certificación desde el sector público, que ayuda a certificar tanto a las entidades estatales como eventualmente a usuarios. Antes se sujetaba a un procedimiento muy, pero muy burocrático para acceder al mecanismo de firma, que involucraba inclusive la presentación del famoso documento, ¿no? La fotocopia de la cédula de identidad, una copia de tu factura de pago de luz para identificar territorialmente de dónde es que estás haciendo la solicitud, y además el hecho de que vayas a las dependencias de la AGETIC en cada regional del país,
fuera del hecho de que no había regional en Tarija. O sea, si tú estabas en Tarija y querías firma digital, tenías que venir a Cochabamba para solicitarla. Entonces, ahí era un trámite burocrático, lento, absurdo. Hoy, firmadigital.bo, si mal no recuerdo, esa es la dirección, te permite gestionar y solicitar tu firma digital en línea. Haces el pago y ya te habilitan el código que tú puedes emplear para tus dispositivos y para todos tus documentos digitales. Si bien existe una suerte de, yo no diría vacío, yo diría más bien desconocimiento del mecanismo de firma desde el punto de vista de lo que te ofrece DigiCert en el ámbito privado y ADSIF desde el punto de vista público, entre dos de las que destacan sobre todo, se tiene todavía la necesidad de transformar culturalmente a la población. Es por eso que habíamos partido, además, este módulo con esas dos lecturas que les he proporcionado. Queremos pasar de la sociedad de datos a la sociedad de la información y de esta a la sociedad del conocimiento. Tenemos que desligarnos de todo lo que significa un criterio de retraso en el uso de las ventajas que la tecnología hoy nos ofrece. Una de ellas, firma digital. Lo que menciona además Álvaro con relación a las entidades de intermediación financiera, más que un vacío, lo que están es cumpliendo con un requerimiento por parte de ASFI para establecer protocolos o directrices que validen la apertura de cuentas sin necesidad de la presencia física del individuo. Claro, si todos en la población, o por lo menos un grueso de la población, empleáramos firma digital, no habría necesidad siquiera por parte del banco de pedirnos que saquemos fotos, que escaneemos nuestro carnet, que redactemos una carta autorizando la apertura o que le demos permiso para la interoperabilidad de redes y que puedan acceder al CERES y que puedan acceder al CEGIP y con ello tengan nuestra información corroborada. Sino que sencillamente, como ocurre, por ejemplo, con nuestro contrato con Facebook, un botón y listo. Sí, acepto. Y quede refrendado. ¿En aplicación de qué? El artículo 78 de la Ley 164. Como vemos, la Ley 164 abre una puerta, la abre de par en par, nos deja una suerte de sabor agradable en el sentido de que se pretende reducir nuestra brecha digital en términos normativos. Pero lamentablemente la reglamentación que debió acompañar a la Ley 164 fue muy tardía. Y actualmente se está luchando contra corriente. Si no, basta la pregunta: ¿quiénes del curso firman digitalmente? Somos pocos. Hay dos personas más que han levantado la mano y eso me place mucho. 3, en realidad. Voy a ver quiénes levantaron la mano. Álvaro, bien. Daisy, Bernardo y Carlos. Perfecto. ¿Sabían que el mecanismo de firma hasta la fecha es el que te brinda una protección en términos de titularidad de tu documento, que evita el repudio, que evita la modificación o alteración después de que tú has generado tu documento digital y que le otorga esa validez jurídica que reclamábamos desde hace años en términos de una normativa de protección de datos que todavía se hace esperar en nuestro país? Ya para ir cerrando la sesión de hoy, quisiera tocar un punto más con relación a la normativa. En lo concerniente en este caso, más allá de su validez jurídica, lamentablemente las exclusiones. Porque todavía hay actos, obviamente más allá de los actos de derecho de familia, en los que la ley requiere todavía la concurrencia física de las personas. Esta semana, por ejemplo, se armó un revuelo en una discusión entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia respecto a si se abrían o no se abrían las dependencias o estrados judiciales para atender a los peticionantes o las pretensiones jurídicas de procesos para asistencia, divorcios, etcétera, 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 sin cumplir con las condiciones de bioseguridad correspondientes. Resulta también llamativo porque uno de los ámbitos de empleo de la firma digital a través de una ley complementaria, la Ley de Ciudadanía Digital, permitía que los profesionales abogados
nos suscribamos a un sistema de registro que nos permita monitorear nuestros procesos judiciales y que se nos notifique directamente por correo electrónico para reducir la necesidad de comparecer a estrados judiciales. Irónicamente, que debió haberse potenciado este aspecto en el momento en el que nos encontramos, se ha dejado de lado. Claro, el Poder Judicial ha comprado los accesos de Blackboard, uno de los sistemas de videoconferencia más completos del mundo, fuera de ser uno de los más caros. ¿Y los está empleando para qué? Para audiencias de detenciones preventivas. Cuando bien pudo haber trabajado una plataforma de información jurídica que dé soporte y que evite, en todo caso, la concurrencia física de los peticionantes. Que puedas presentar un memorial, que puedas presentar una solicitud, una demanda, una querella, sin necesidad de tu presencia física. Y que lo hagas todo a través de una plataforma digital, como acontece, por ejemplo, en el Perú con el expediente digital. O bien, actos y negocios jurídicos que para su validez requieran la presencia física. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con dos clientes de una sociedad comercial, dos directores de una sociedad comercial, que se encuentran en esa disyuntiva. Ha fallecido uno de los socios, no por COVID, ya falleció hace algunos meses, pero gracias a la pandemia no han podido sesionar para nombrar a su sucesor, para nombrar al representante legal, y que en gran medida se ven condicionados. ¿Por qué? Porque dos miembros del directorio se encuentran en Tarija, otro se encuentra en La Paz, los otros dos clientes se encuentran aquí en Cochabamba. Y de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo a las exigencias de Fundempresa, no puede ser válida una sesión por Zoom porque no está prevista en su normativa. Y eso hoy retrasa las decisiones de esta empresa. Una empresa que sí, por ahora, respira con algo de dificultad porque se acercan los cierres de gestión. El cumplimiento de obligaciones tributarias, el cumplimiento de obligaciones comerciales, que requieren el contar con una representación legal formal y que lamentablemente no podemos llevar a cabo porque Fundempresa nos cierra las puertas indicando, no, la sesión tiene que ser presencial. Porque en aplicación del artículo 79 sigue siendo algo que requiere la presencia física y que se suscriba el acta de sesión correspondiente. Que bien podríamos resolver con firma digital y con una herramienta como la que tenemos en este momento, la que estamos empleando para el desarrollo de nuestra sesión. Zoom. Eso y muchos otros factores nos lleva a la necesidad de valorar nuestra legislación, valorar los aspectos positivos como también los aspectos negativos y las falencias que podemos ir identificando. Carlos, tienes la mano levantada. Adelante. Carlos Vargas, ¿no? Sí, respecto al tema de Fundempresa, son numerosos los aspectos en los que no se ha realizado la actualización de los medios, ¿no? Sí. Y uno de ellos es que inclusive una empresa tiene que pedir permiso, ¿sí? Para que a Fundempresa para que le permitan anexar hojas impresas realizadas en computadora al libro de actas, ¿no? Porque de lo contrario, el libro de actas tendría que ser hecho a mano, firmado y sellado cuando se realiza la reunión, ¿no? Entonces, exacto. Como muestra un botón, ¿no? O sea, sí, no reconoce una impresa en una impresora normal. Entonces, no, para nada, para nada. ¿verdad? Para nada, sí. Realmente, Fundempresa, Derechos Reales, el propio Servicio de Impuestos Nacionales, y eso que evoluciona en gran medida con el tema de firma digital, pero muchas dependencias estatales siguen anquilosadas en trámites y procedimientos decimonónicos. O sea, siguen en procedimientos que se llevaban a cabo a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX y en los albores del siglo XXI, que todavía se siguen efectivizando. Sin ir lejos, nuestra ley de derechos reales data de 1883 y sigue en vigencia. Claro, menos mal ya hemos entrado a un escenario de registro computarizado, pero necesariamente tiene que ser físico. Tenemos que ir a las dependencias de derechos reales para entregar nuestros documentos y que esto se digitalice.
junto con muchos otros escenarios en los cuales el parámetro tecnológico, la gestión de la información el influjo de la globalización, inclusive respecto a los parámetros que podemos tomar en lo positivo de este proceso, que bien pudieron catapultarnos a un escenario más adecuado y de gestión de gobierno electrónico, lamentablemente quedan en entredicho. Circunstancia que debió haberse trabajado por aplicación de la ley 164. Ya el día de mañana, pasado y el viernes que tengamos nuestra nueva sesión de Zoom, vamos a profundizar precisamente esos aspectos, tanto con nuestras actividades asíncronas como también nuestras actividades ya sincrónicas. Para cerrar la sesión de hoy, manifestarles, el día jueves voy a habilitar ya la sesión de taller. Es una herramienta de Moodle que nos permite trabajar por grupos. He recibido ya algunas peticiones por el chat de WhatsApp para conformar los grupos, porque hay participantes que responden a una empresa, entonces prefieren trabajar juntos, razonable. Entonces, hoy voy a terminar de conformar los equipos, los grupos ya van a estar disponibles para su información en plataforma UPB virtual, y ya les voy a ir dando algunas pautas de cómo funciona la herramienta taller. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir del día jueves hasta el domingo? En caso de ser necesario, abriríamos una sesión Zoom el domingo, si no, la abriríamos sábado para responder o absolver dudas respecto a una estrategia de marketing digital y cómo esa estrategia tiene que sopesar y valorar aspectos jurídico-legales, que son los que comenzamos a revisar a partir de esta sesión y las prácticas que vamos a ir realizando de manera asíncrona mañana, pasado y el día viernes. Obviamente todos los canales también abiertos para las consultas que pudieran tener. He recibido también algunos mensajes por WhatsApp comentando de que tuvieron muy poco tiempo para la participación en foros. Cerrando esta sesión voy a volver a habilitar el foro de las dos primeras lecturas. Ha habido muy buena participación, eso sí me ha gustado bastante. He revisado la gran mayoría de los mensajes y he comenzado a responder muchos de ellos y voy a terminar de responderlos todos, estimo, esta noche o mañana temprano. O sea que quienes deseen profundizar su participación, adelante, bienvenidos, no hay ningún problema. Abro nuevamente el tiempo correspondiente para esta noche y hasta mañana antes del inicio de las otras actividades asíncronas. No sé si tienen alguna consulta respecto a lo que ha sido el primer trabajo de foros y lo que corresponde ya para lo sucesivo. ¿Ok? Todas las instrucciones, como han visto, se las voy a ir proporcionando a través de UPB virtual a medida que se habiliten las actividades correspondientes. Y si es que surgieran algún tipo de consulta, siéntanse libres de escribirme con todo gusto y obviamente les respondo en los horarios que ya les había indicado. Muchas gracias a todos por haberse conectado hoy en esta jornada y pues nos volvemos a ver en la sesión presencial el día viernes y a través de nuestras actividades asíncronas en lo que va de estos 2 días siguientes. Gracias, buenas noches. Gracias, que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lizzy. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias. No tiene por qué, que esté muy bien. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Silvia, que esté muy bien.